Galván. Nació en el 39 en Barcelona, ¿no es así? Así es. Tengo entendido que su padre era obrero. ¿Es verdad que a los 15 años viajó a Cuba? Mi padre a los 15 años, como tantos gallegos, de verdad, gallegos de Galicia, pues marchó cuando era muy joven a Cuba con su madre, sus hermanas, para ahorrar. Y mientras tanto mi abuelo, que era cantero, hiciera la casa en el pueblo, ¿no? Y estuvo ahí unos años, luego regresó por una enfermedad de mi abuelo y ya se quedó en España, marchó a Barcelona, estalló la guerra civil, etc. Estuvo preso, ¿no es cierto?, sí, después sí, de la sí. guerra civil. Condenaron a 20 años de cárcel y estuvo 5, y luego sí tenía que presentar cada mes. Y el último mes de presentación, que fue en el año 59, coincidió con mi primera detención policíaca, o sea que hicimos con un relevo, hicimos una carga de Él relevo. salió y entró usted. Él salió y yo entré. Ya vamos a llegar a esa detención, pero le quería comentar antes, era la época, pensaba a raíz de esto de que su padre fueron a hacer un dinero en Cuba como para poder terminar la casa en España, era la época en que los españoles venían a América. Sí, la época del mito del tío de América. Ahora el mito es el tío de Europa. Claro, se dio vuelta el mito, ¿no es cierto? De momento, vamos a ver qué. ¿Usted tiene una novela que transcurre acá en Buenos Aires? Sí, el Quinteto de Buenos Aires. Y ahí habla del tío de América, ¿cierto? Sí, porque era un mito, e incluso en las partes de España más acostumbradas a la inmigración, de Galicia y Asturias, por ejemplo, tenían un nexo, o los Canarios con Venezuela, ¿no? Tenían un nexo que era casi obligatorio tener a alguien en América para tener el sueño del tío de América, ¿no? Que un día se moría y le dabas una fortuna misteriosa que te llegaba. Que venía de América. De América, sí. América como el lugar del oro, de la fortuna. El mito del Dorado todavía. El mito del Dorado, es verdad. Usted a los 7 años leía Villiquen, por ejemplo. O sea, había una presencia fuerte, bueno, era la época de Franco, había una presencia muy fuerte de la cultura argentina en España. No, eso fue una casualidad. Ah, no es que todos los chicos leían Villiquen. No, esto, en mi casa no había prácticamente libros, y entonces, pues curiosamente estaba un Villiquen, una enciclopedia argentina. Yo me enteré de quién era Rosas antes de quién era el Cid Campeador, ¿no? Porque ahí hablaba mucho de Rosas, Sarmiento, toda esta gente. Sí. Y luego había 2 o 3 libros de autores más o menos sociales, considerados sociales en España, como Blasco Ibáñez, por ejemplo, o Fernández Flórez en aquella etapa. Y esa era toda mi cercanía con los libros de aquella época, más luego los que te más o menos obligaban a leer en las escuelas de la época, Fabiola del cardenal Wasserman, o Cuore, el corazón del mundo de Amicis, que en aquella época eran libros casi obligatorios. Obligatorios, ¿no es cierto? Pero más adelante, cuando usted fue a la universidad, era la época que los intelectuales españoles se formaban con los libros argentinos, de las editoriales argentinas, como Losada, Sudamericana. Buena parte del patrimonio cultural en lengua española lo teníamos que tomar de las editoriales argentinas. Incluso parte del patrimonio literario, por ejemplo, leer a García Lorca o Miguel Hernández o Alberti solo se podía conseguir con la colección de Losada, ¿no? Claro, luego, ediciones argentinas. Claro, o el acceso a lo que era un pensamiento crítico sobre la guerra civil, la cultura española, leer a Amado Alonso, leer a Guillermo de Torre. Esto se lo debíamos a las editoriales argentinas, y tampoco se podía comprar con facilidad, tenías que ir a la trastienda era como un tráfico clandestino de libros muchas veces, ¿no? Usted estuvo bastante marcado por la cultura argentina, en el sentido de que viene mucho a Buenos Aires. Bueno, ha escrito una novela sobre Buenos Aires, o sea... Yo vine por primera vez el primer año de Alfonsín. Sí. Y bueno, era una época muy impresionante, en el que por aquí circulaban billetes de 1 millón de pesos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego la gente sabía muchísimo sobre cambios. Yo recuerdo conversaciones bedeles que sabían exactamente cuándo tenían que sacarse encima una moneda y cambiarla por otra, porque ganaban una cantidad. Había una cultura monetaria que ni un ministro de Economía, ¿no? Muy divulgada además. Y además estaba, claro, empezando la revisión crítica del proceso. Seguro. En aquella feria del libro, la gran vedette fue Sábato, que aportaba su informe sobre lo que había ocurrido, y era una época de total transición. Le llamó mucho la atención todo eso. Tanto es así que escribió esta novela Quinteto de Buenos Aires sobre el tema de desaparecidos. La causa original es un grupo de gente de aquí que había estado en el exilio, que tenía una cierta cultura política. Me vinieron a pedir un programa de televisión en capítulos sobre Carballo en Buenos Aires, ¿no? Entonces hice varios viajes, propuse unos guiones, los discutimos, incluso se hizo un programa piloto protagonizado por un actor español, Juan Diego,
y en la que salía también el actor argentino Soriano, el actor de carácter tan bueno argentino. Pepe Soriano. Pepe Soriano, y estaba muy a punto de hacerse. Entonces hubo una retirada de capital, no del argentino, sino por ejemplo del español, y se frustró el proyecto. Entonces, tiempo después, teniendo en cuenta la cantidad de información que había acumulado y de experiencias, todo el material lo utilicé para escribir Quinteto de Buenos Aires. Donde aparece mucho el tango. Uno de los personajes es Adriana Varela, la cantante. Adriana Varela es un personaje real que aparece. Claro. Porque, claro, me impresionó mucho Adriana Varela porque entonces aún estaba al lado del polaco. El polaco era como su maestro y el polaco, que era muy duro con las mujeres que cantaban tango, en cambio decía que Adriana Varela cantaba tan muy bien el tango, ¿no? Y en esos locales que aparecen y luego desaparecen del San Telmo, una noche tuve la ocasión de escuchar al polaco y a Adriana Varela y me quedé realmente fascinado. Se quedó fascinado. Pepe Carvalho, en Quinteto de Buenos Aires, define a la Argentina en 3 palabras: tango, desaparecidos y Maradona. Y una vez le preguntaron a usted, yo lo vi en un viejo artículo, ¿con qué palabras hubiera definido la Argentina de la época de su infancia, cuando usted leía el Villiquen y sabía quién era Rosas, etcétera? Y contestó: tango, Evita y carne congelada. Sí, porque ¿Se acuerda de eso? Claro, porque era la época del hambre española, del racionamiento, de la falta, y en plena posguerra de la falta de dinero además para comprar comida en el exterior y el bloqueo y todo eso. Y los productos míticos eran el trigo argentino y la carne congelada. Sobre todo la carne congelada, había un mito carnívoro totalmente. Y se asociaba a la presencia de Eva Perón porque ella hizo un viaje a España, en una época en que nadie visitaba a Franco, ella hizo un viaje. No, el famoso viaje de Evita a España. ¿Usted se acuerda del viaje? Y yo me acuerdo de escenas de Nodo. El Nodo era un documental que, obligatorio en los cines, y luego de las portadas de los periódicos, y luego la hechura del personaje, ¿no? Porque no se correspondía demasiado con la imagen, por ejemplo, de doña Carmen Polo de Franco, que había una cierta distancia, y era rubia además, con lo cual en España siempre nos hemos sentido muy atraídos por los mitos rubios, luego al final nos casamos con las morenas, ¿no? Y entonces recuerdo muy bien, y luego anécdotas que circulaban de la doble lengua de Evita, la lengua oficial y la lengua privada, cuando le irritaban algunos jerarcas del franquismo, o sea que circuló una gran información sobre Evita. Y piense usted en un país que desde la Guerra Mundial, al final de la Guerra Civil, los únicos que habían venido eran los jerarcas nazis, que de Himmler o esta gente que de pronto apareciera Eva Perón, y asociada, insisto, a la carne congelada y al trigo. ¿Alguna vez usted se refirió al papel del español en el mundo como un papel entre víctima y verdugo? Un país que trató de ganar la historia a destiempo y la perdió a destiempo. Un país exportador de exiliados que no tiene una cultura del asilo. Sí, de las pocas cosas que he dicho, que me siento muy satisfecho y me ratifico en ellas, ¿no? Mire, justo la elegí, que suena. Sí, no, está muy bien elegida porque es cierto, tiene un imperio, no le saca provecho a este imperio, o le saca un provecho, pero muy inmediato, ¿no? A la larga, aquellos versos de Quevedo de que el oro nace honrado en América Latina y acaba finalmente en Génova, no pasa por España y va a Génova, pues es la realidad de lo que fue este imperio. Y cuando llega la hora de los imperios ligados a la que podríamos llamar la modernidad, la revolución industrial, la expansión tecnológica, la conquista de mercados, entonces los que desarrollan el imperio son ingleses, franceses y finalmente norteamericanos, ¿no? Y España esa batalla la pierde. En cuanto a su papel, pues claro, cualquier país que ha tenido una función imperial ha sido un país cruel, ¿no? Porque se ha basado en hechos de fuerza, ¿no? Nadie se entrega por el buen trato, ¿no? Y entonces y en cambio ha sido víctima también de su propia historia, ¿no? Es un país muy maltratado por sí mismo, ¿no? Guerras civiles, enfrentamientos, batallas de separación interiores. Solo faltaba ya en lo que fue la guerra civil, que fue una oportunidad de hacer una limpieza étnica de todo lo que era progresismo en España desde el siglo XVIII. Por lo tanto, es un país en sentido muy duro que por primera vez ahora ha pasado una etapa de relativa tranquilidad, que es lo que llamamos la transición democrática. Sí, y de bonanza también. Bonanza también ha coincidido con la bonanza económica del mundo, ha repercutido en la propia bonanza española. Nuevas capas y nuevas... Quizá el proceso que pero se les ha cambiado a ustedes la vida muchísimo, ¿no es cierto? Sí, muchísimo. Pero eso ya estaba preparado en la época de la República. La República hubiera podido ser en el año 31 un régimen de modernización, ¿no?
y la guerra civil significó un retroceso de 20 años. O sea, los economistas señalan que la economía española recuperó lo que era en la época de la República 20 y pico años después del final de la guerra civil, lo cual quiere decir que la guerra significó un retroceso tremendo. Usted dice también un país exportador de exiliados que no tiene una cultura del asilo. ¿Hay un complejo de culpa español con respecto a la Argentina, por ejemplo? No, eso se notó en los años 70, cuando se produce el holocausto, porque no hay otra palabra, en Latinoamérica, el exterminio de la izquierda latinoamericana en Chile. Bueno, había empezado primero en Brasil, ¿no? En la época ya de Goulart, cuando hacen caer a Goulart. Pero Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que claro, lo primero que se le ocurre a un exiliado de este tipo es, si puede marcharse al norte, se va al norte, si no, se viene a España por la cuestión de la lengua, porque había cierta oportunidad de mercado de trabajo. Y en España no es que no hubiera, no solamente era el problema de falta de cultura de asilo, ¿no? Que había cultura de exportación de fugitivos, ¿no? Faltaban mecanismos de incorporación y además estaba todavía Franco, o sea que no hay que olvidar eso. O Franco o las superestructuras de poder franquistas, con lo cual el trato de los inmigrados fue mucho más difícil, ¿no? ¿Y ahora? Ahora el problema ya es diferente, ya se complican las cosas, porque el inmigrado que llegaba antes no podía nadie establecer una barrera con respecto a él, ni siquiera lingüística, porque hablaban como tú, ¿no? El problema de ahora es que empieza a llegar el inmigrado de África o el inmigrado de otros lugares, y el país yo creo que es suficientemente rico como para absorber más mano de obra, pero existe como una especie de extraño complejo, y aún creo que es el país de Europa o uno de los países de Europa que no ha desarrollado mecanismos racistas tan duros como puedan tener en otros lugares, pero aparecerán en la medida en que se tenga miedo a que la llegada del extranjero significa un empobrecimiento del lugar. Claro, la sensación es que les interesa más la incorporación a Europa, sentirse europeos, que mirar... Y los mitos de que el extranjero ocupa un lugar que no puede ocupar uno del país, eso es una estupidez, ¿no? Pero quiero decir que eso sucede y progresa. Y paradójicamente, en cambio, los extranjeros van ocupando lugares que acabarán siendo muy determinantes, porque ocupan los lugares que, salvo los que ya vienen con una formación cultural, ¿no? Hablar, por ejemplo, del psicoanálisis en España antes y después del exilio argentino es dos épocas completamente... Introdujo el psicoanálisis en España. No, pero el boom de psicoanalistas argentinos en Barcelona fue espectacular, ¿no? Porque llegaron Pero en otros oficios muy duros, los que están menos preparados acaban ejerciendo trabajos que el nativo no ejerce, ¿no? Claro. Ya están metiéndose en la policía privada y acabarán siendo la policía pública y el ejército. Con lo cual, dentro de, suponga usted, 100 años, la inmigración dominará en España. ¿Nos vamos al primer corte? Vamos. Seguimos charlando con Manuel Vázquez Montalbán. Manuel, hace un ratito decíamos que su padre estuvo preso por razones políticas, pero usted también, en el año 62. El 62 fue la condena, ¿no? Cuando en aquella época en España todavía no existía ni el Tribunal de Orden Público y aún te juzgaban por delitos de guerra civil. El delito era por rebelión militar por equiparación, 23 años después de acabada la guerra civil, ¿no? Y primero había tenido una detención en el 59 que coincidió con el mismo mes de última presentación policial de mi padre, y luego ya la detención del 62 significó ya un juicio, militares y todo eso. ¿Pero cuáles eran los cargos? Una manifestación de apoyo a los obreros mineros de Asturias. En el atestado judicial había notas casi cómicas porque ponía que habíamos cantado la conocida canción Asturias Patria Querida, ¿no? Y que ahora resulta que es el himno oficial de la comunidad autónoma asturiana. Y luego empezamos a gritar huelga general y acabamos gritando muera el general, ¿no? Pues por eso te podían montar un cirio importante con una impunidad total, porque los tribunales eran militares, el propio capitán general militar decidía las condenas, si quería hacer escarmiento o no quería hacerlo, era totalmente arbitrario. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Estuve condenado a 3 años y estuve 1 y medio porque se murió Juan XXIII, lo cual dio lugar a situaciones realmente notables, ¿no? ¿Que hubo un indulto porque murió el Papa? Claro, es que Franco tenía las cárceles llenas de presos y aprovechaba cualquier circunstancia externa, una muerte de un Papa o algún acontecimiento histórico, para de pronto hacer una pequeña concesión. Y el día en que estaba muriendo ese Juan XXIII, yo recuerdo que estaban en el patio de la cárcel de Lérida y lo estaban retransmitiendo por radio, porque los funcionarios se dieron cuenta de la expectación que había
entre todos los presos, porque sabían que si se moría el Papa Salían les muchos. disminuían la condena, ¿no? Y recuerdo cuando salió un cardenal al balcón y dijo: el Papa ha muerto, estalló una salva de aplausos que ni un gol de Maradona, ¿no? Fue un éxito, porque todo el mundo pensó: bueno, se ha muerto este señor y a mí me quitarán 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años de condena. Usted había estudiado filosofía y letras, a todo eso. Y periodismo. Sí. Y periodismo también. Y su primer libro es del año 65, ¿no es así? Recordando a Dardé. No, mi primer libro es un libro de ensayos sobre la información, titulado Informes sobre la información, que lo escribí en la cárcel. Ah, ya en la cárcel. Sí, y se publicó prácticamente recién salido. Cuando sale de la cárcel. Y a final de 63. Ahí ya empieza a publicar. Y Pepe Carvalho empieza, qué sé yo, en el 72. Ahora ya lo digo con miedo. Sí, no, tiene usted razón. De una novela que se llama Yo maté a Kennedy. Yo maté a Kennedy. Sí, ahí aparece el que es un excomunista que se hace de la CIA y aparentemente mata a Kennedy, se llama Pepe Carvalho, ¿no? Ahí aparece en su vida como personaje, Pepe como nombre aparece. 30 años hace. Más, ¿no? O 31. 31 años. Usted muchas veces anunció que se despedía de Pepe Carvalho y empezaría. No, yo dije que lo despediría en el año 2000, ¿no? A través de una novela que se llama Milenio. Sí. Y lo dije ya en el año 75, 76, y Milenio la he terminado ahora, ¿no? Y no sé todavía si mataré al personaje o no lo mataré. Más que matarlo, jubilarlo, ¿no? ¿Cuántas novelas hay de Pepe Carvalho? De Pepe Carvalho, novela debe haber unas 17, 18, ¿no? 17. No llega quizá. Y luego hay libros de relatos que están casi todos basados en los que escribí para la serie de Aristarain, una serie que Adolfo Aristarain hizo. Que tenemos unas imágenes, vamos a pasar en las imágenes. Esa serie de Aristarain que se hizo... Los relatos que yo escribí para basarse en ella los guiones, sí. Luego los publiqué como libros de relatos de Carvalho y eso engordó un poco la colección de Carvalho, ¿no? Pero además se filmaron muchas novelas de Carvalho, están filmadas, el cine también. Se han filmado como 5, Los Mares del Sur, Asesinato en el Comité Central. Claro, y varias. Ahora yo digo, usted empieza con Yo maté a Kennedy en el año 72, decíamos. ¿Qué encontró en Carvalho que hizo que escriba casi 20 novelas Yo no pensaba para nada que este personaje iba a repetirse, ¿no? Yo escribí una novela muy de vanguardia, muy de ruptura, después de un ensayo que se titulaba Manifiesto Subnormal, publiqué varios libros en esa línea, y años después, en un momento de un cierto escepticismo literario y político, pensé que me gustaría durante una época escribir otra vez un tipo de novela que reflejara lo real, o al menos reflejara ese mundo de transición que había entre la década de la píldora anticonceptiva, de los hippies, de los Beatles, y el final después de la crisis económica, del grado cero de desarrollo, del pesimismo energético, un final de siglo mucho más pesimista, ¿no? Y el personaje que me servía para eso era un Mirón, un Boyer, ¿no? Y un detective privado iba muy bien para eso, y entonces reconvertí a Pepe Carvalho de asesino de Kennedy a Boyer. A Boyer. Pepe Carvalho fue definido como el detective más culto de la literatura española y se define... Y de la Universal. Y de la Universal, perdón, de la Universal. Menos Van Dyne, que presume de que sus personajes leen libros. Los demás, ni Chandler, no se les ha visto leer un libro. Los no, no es cierto, Chandler, para nada. No. Se define como ex marxista, ex policía y gastrónomo. Usted también se define como marxista. ¿Se sigue definiendo como marxista? Marxista y existencialista se definió alguna vez. Eso ya desde que era pequeño. Es decir, para nuestra promoción tuvo tanta importancia asimilar el marxismo como una interpretación de la mecánica histórica, de la dialéctica histórica, como de la angustia de la existencia, ¿no? Como una mezcla perfecta que adquirimos a lo largo de los años 50 y comienzo de los 60. Y nunca nos pudimos definir como totalmente marxistas porque teníamos ya implicaciones culturales más plurales, ¿no? Y de la misma manera que hoy tampoco es muy difícil encontrar un ser tan unidimensional que solo sea una cosa, ¿no? Seguro. Claro, yo soy partidario de esta interpretación de la historia marxista, existencialista, soy partidario del Barcelona Fútbol Club, soy partidario de Sharon Stone, quiero decir que tengo una complejidad ideológica bastante importante. Bueno, también como a Carvalho la gastronomía le parece un interés vital. El sexo y la gastronomía son lo más serio que hay, dice Carvalho en algún... Durante una época de la vida de la persona, después de esa época casi solo queda la gastronomía. Pero Bueno, eso está muy bien contado en la última novela de la que ya vamos a hablar, Ere quien Ire. Sí, ese es uno de los problemas del personaje inicial de la novela.
La gastronomía más que en el sentido sibarítico de la palabra, porque yo he escrito un libro que se titula Contra los gourmets, ¿no? En el momento en que tanto la exquisitez de la materia como las teorías alimentarias estaban condicionando la aparición de una teología de la alimentación, ¿no? Y ante las teologías hay que colocarse con una cierta distancia prudente, ¿no? Y en este caso, a mí lo que me interesaba sobre todo de la gastronomía, lo que pienso que tiene de memoria, ¿no? Porque en una cultura culinaria de un país concreto está la memoria de generaciones, ¿no? Que aprendieron a cocinar en función de unos productos, de un nivel de vida, de una capacidad de intercomunicación, de mercados, y que eso ha sido la base de las cocinas de cada lugar, ¿no? Ahora ya que existen guisantes, no sé, en España hay guisantes en una época en que antes no había nunca, ¿no? Mire, ahí lo estamos mostrando en un programa que usted hizo de televisión, que recorre distintos restaurantes de Barcelona. Creo que se llama Pepe Carvalho, Detectives Ibaritas, y ahí lo dice. Tenemos esas imágenes. Este programa fue así, ¿no es cierto? Usted fue recorriendo restaurantes y mostrando las comidas de si cada hablamos de lugar. una serie no solamente de Barcelona, sino luego hicimos con unos productores argentinos, Sí. una serie por restauradores, lo que se llama cocina de autor, de distintos lugares de Cataluña, no fue solo Barcelona. Ajá. No sé si estamos hablando del mismo programa, creo que sí. Y eso fue muy interesante. Acá se dio por cable, sí, lo hemos visto. Eso es, la televisión por cable, Sí. porque era la constatación de que había aparecido una cultura gastronómica interesante, ¿no? A mí me interesa mucho la cocina como memoria y una memoria del paladar. Basta a veces un sabor para recordarte una época, una circunstancia, Sin como una duda. música, ¿no? Eso me interesa mucho. Luego me interesa cocinar, la práctica, el cocinar con las manos. Le gusta cocinar y muchísimo. cocina bien. Bastante bien y luego además cada día, o sea que no es casi cada día, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Usted se cocina todos los días, cocina en su casa, cocina Sí, usted? casi cada día. Ah, sí. Si dejo de escribir, bajo la cocina y empleo las manos en una función mucho más directa, ¿no? Porque lo que estoy escribiendo tardaré 2 años en leerlo y en cambio lo que estoy cocinando me lo puedo comer a las 3 horas, ¿no? A las 3 horas. ¿Habló alguna vez también de esa cosa salvaje de comer a los seres vivos, etcétera, Sí, que por medio de la cocina se convierte en un hecho cultural y esa misma carne pasa a ser algo sofisticado? Vamos, yo no estoy quiero hacer apología ni defender ninguna teoría básica, pero uno de los motivos de mi ateísmo es ese, ¿no? El que se podía haber hecho la creación de una manera distinta y para sobrevivir no tener que comerte a los demás, ¿no? Sí. Y en cambio es tan salvaje el planteamiento de que para sobrevivir has de matar un ser vivo, sea un vegetal o un animal, que eso me horroriza. Pero entonces viene la cocina y eso lo maquilla, es como un maquillaje de la brutalidad, ¿no? Porque sí, como he dicho antes, la brutalidad está igual. Igual, has matado para comer y para sobrevivir. Más que luego le pones hierbas aromáticas y un poco de coñac y eso ya lo conviertes en una operación cultural. Usted es poeta además, Manuel. Creo que sí. Pero ha trascendido más como novelista que como poeta, por lo menos acá en la Argentina lo conocemos más Sí, como eso es lógico porque la novela es un mercado, ¿no? Y la poesía es un mercadito, ¿no? ¿Sigue escribiendo poesía? Sí, publicado como unos 7 libros y 2 ediciones de poesías completas. La primera en Sisbarrar y la segunda en Mondadori. Y aún tengo 2 libros inéditos que espero publicar. ¿Está de acuerdo en considerar la poesía como el estado superior de la escritura? Lo de superior e inferior no me lo plantearía, ¿no? Pero sí como el estado de desnudez de la escritura, ¿no? Yo comparo a veces la función del poeta con respecto al lenguaje como la de los antiguos cajistas de imprenta que escogían cada tipo de letra con unas pinzas, ¿no? En cambio luego llega toda la maquinaria y eso hace en serie. En una novela tú puedes apoyarte en el hallazgo de personajes afortunados, de una historia buena, de la psicología de los personajes, situaciones. En cambio en la poesía no, en la poesía tienes que ir palabra por palabra componiendo el texto y eso es un entrenamiento magnífico, a mí al menos me gusta mucho afrontarlo. Además es ensayista, periodista y comentarista de la realidad, pero de todo eso vamos a hablar en el próximo bloque. No se vaya que seguimos con Manuel Vázquez Montalbán. Decíamos recién que Manuel, usted es comentarista político de temas de actualidad en el diario El País de España y muchos otros diarios, pero además en su literatura, no solo en Pepe Carvalho, sino en la cantidad de libros que también tiene donde no está. Usted es muy prolífico, debo decirle de paso, tiene una cantidad enorme de obra, muy grande. Aparecen muchos hechos políticos o de la realidad entremezclados con la ficción, o sea, le gusta mucho trabajar en ese límite sutil
que existe entre ficción y realidad, ¿no es cierto? Sí, y luego además para la gente de mi promoción cultural, la cual el hecho político fue importante, porque te encontrabas bajo una dictadura y había que hacer algo frente a ella, es muy difícil quitarte de encima la obsesión por lo político, ¿no? Lo que has de procurar es que eso no se convierta en algo dominante dentro del discurso literario, porque lo ideológico y lo político puede convertirse en algo parecido al aceite en relación con el agua, quedar sobrenadando, ¿no? Seguro. Y hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero a mí me interesa incluso como apuesta técnica. ¿Hasta qué punto se puede controlar el hecho político y la información política a través de una ficción y a través de una obra literaria, ¿no? Sí. Y he llegado a escribir novelas que por el título pues son flagrantemente políticas, como Asesinato en el Comité Central, ¿no? Bueno, Asesinato del Comité Central es de la serie Carballo también. Sí. Ahí mezcla el género policial con lo político, concretamente, explícitamente. El asesinato de un secretario general del Partido Comunista de España, recién llegado a la legalidad, sí. Y ese dato no le gustó nada al secretario real del Partido Comunista, que era Antonio Santiago Carrillo, sí. Que se pensó que era un atentado real, que no un atentado personal contra él, ¿no? Claro, claro, lo toman al pie de la letra. Pues sí, en cierto sentido. Luego pero ahí habla de la necesidad de una nueva izquierda, es muy crítico también con la izquierda. ¿No? Se había quemado, yo creo, una manera de construir el discurso de la izquierda y en mi opinión sigue quemada. Pero es interesante tratarlo desde la ficción, me parece. Escribió en el 92 Autobiografía del General Franco, una especie de ajuste de cuentas con el hombre que les marcó la vida, ¿no es cierto?, a toda una generación. Es no solo una novela sobre el franquismo, sino también sobre el antifranquismo. Sí. Por el hecho de que le encargan la redacción de esta falsa autobiografía a un excomunista, a un viejo luchador, escritor de segunda categoría, que no tiene dinero porque no ha alcanzado suficiente nivel económico. Y por problemas económicos acepta el escribir esto, ¿no? Y tiene que hablar como si él fuera Franco. Sí. Lo que ocurre es que de vez en cuando no puede más y lo interrumpe. Entonces hay dos discursos, el del supuesto Franco y el de él litigando contra pobre Franco. Que trata ahí. Y escribió también sobre Marcos, sobre el comandante Marcos. Sí, eso fue el resultado de la entrevistas con... Claro. Y un intento de documentación a base de qué quería decir el indigenismo en aquel momento y sobre todo el neozapatismo. Sí, bueno, yo sé una anécdota que el subcomandante Marcos leía mucho a Pepe Carballo. Sí. Y sufría porque en la selva no podía hacer las recetas. En la primera carta que me envió me dijo que había dejado de leer a Pepe Carballo porque era imposible hacer las recetas que yo... Y para el encuentro me pedía si le podía llevar chorizo, ¿no? ¿Y usted le llevó? Le llevé 5 kilos de chorizo y unas barras que fue muy difícil pasar. No es difícil, fue un acto de azar, posibilidad de azar el pasarlo por la aduana mexicana, porque en la aduana de Ciudad de México se enciende una luz verde y entonces no te miran el equipaje. Sí. Pero como se enciende la roja te lo miran. Sí, acá nos pasa igual. Bueno, pues entonces, ¿y le tocó? Me tocó verde, entonces los 5 kilos de chorizos y los turrones pasaron. Sí. También tiene un libro que se llama Y Dios entró en La Habana, con motivo del viaje del Papa a Cuba, que usted fue a cubrir para el país. Yo fui para hacer el libro. Ah, fue para hacer el libro. Es que luego el País y República y otros diarios reprodujeron crónicas, ¿no? Pero a mí me entusiasmaba la idea esa de ver que al final del siglo una revolución casi dependiera su supervivencia de que un papa la visitara. Y además un papa que había ayudado a cargarse a todos los países socialistas, ¿no? Era una situación tremendamente contradictoria, ¿eh? Encontrarte en la Plaza de la Revolución un Che Guevara enorme y al lado el Sagrado Corazón de las mismas dimensiones, o ver a Castro leyendo un misal, a él y a Cabo, que les había pasado el valedor del Opus Dei del Papa, que era Navarro Valls. La situación era realmente surrealista pura. Y a partir de ahí me planteé un flashback, cuál era mi posición ante la revolución, desde que tenía 19 años hasta ahora. Sí. Y de hecho es un libro que es una historia interna de la... Y si lo tuviéramos que seguir hasta hoy, usted vio las declaraciones de Saramago. Sí. Bueno, también vi, que le quiero preguntar esto, salió una declaración, un manifiesto de varios artistas españoles, objetando... Yo no lo firmé. Y usted no lo firmó. Por eso le quería preguntar... Ya explicaré por qué, pero Pero en cambio publiqué una columna en El País en la que decía que era una salvajada el continuar aplicando la pena de muerte fuera donde fuera, y que además un despropósito político en pleno follón de lo de Irak, empeñarse en demostrar que no podía asimilar la pluralidad en Cuba, ¿no? Parece que eran dos objetivos cuyo precio era muy superior a cualquier ventaja que pudiera obtener. La carta colectiva no la firmé porque la firmaba Vargas Llosa, ¿no?
Y entonces, como Vargas Llosa prologó un libro que se llama El idiota latinoamericano, en el cual su hijo me incluía como idiota. Sí, lo incluye como idiota latinoamericano. Como idiota y como latinoamericano, cuando no soy ni una cosa ni la otra, no soy ni idiota ni latinoamericano. Entonces yo pienso que un idiota no puede firmar la misma lista que un inteligente. Dígame, usted, la última vez que vino al programa, yo no sé si usted se acuerda, vino a presentar un libro que tenemos por acá que se llama César o Nada, donde es una novela sobre la familia Borgia, o sea, es una novela renacentista, que usted calificó de poshistórica, me acuerdo, porque utiliza los hechos históricos para que tengan una significación hoy. Es una reflexión sobre el poder, ¿no? Exacto. Pero tomar hechos históricos es lo mismo que ha hecho en esta última novela. Más que hechos históricos, en esta novela es un mito que se cuaja en la Edad Media a partir de los Caballeros de la Mesa Redonda, que tiene un tratamiento literario en el siglo XII ya en la literatura francesa a través de Chrétien de Troyes. Hoy día, un viejo profesor especializado en esta materia se jubila, es su última conferencia como profesor activo, y la titula Erec Yenide, que es la historia de un joven caballero de la corte de Arturo y de su mujer. Es el pretexto para iniciar un recorrido que luego no tiene nada que ver con la época medieval, ¿no? Nada, el título puede prestarse a confusiones. En la tercera parte, en la que protagoniza el ahijado de este catedrático, que está en una ONG de Centroamérica y que tiene que escapar urgentemente por los paramilitares, el recorrido es el mismo de la novela del siglo XII. O sea, y los personajes que van apareciendo intentando frustrarles o apoderarse de la chica o todo eso, son equivalentes a los que aparecen en la novela de Chrétien de Troyes, en la novela del siglo XII. Eso fue un juego en el que me mantuve fiel para ver si encajaba con la unidad interna de la novela. Seguro. Y los otros dos personajes que hablan en primera persona son este catedrático y su mujer. El catedrático es un hombre que diríamos se ha hecho a sí mismo, que tiene un complejo está contentísimo de haberse conocido, es un hombre de una soberbia, un ego impresionante. Que empieza, hay muchos así, ¿eh? Conocemos muchos así. Sí. Incluso algunos llegan a jefes de gobierno. Y entonces este hombre está en esa actitud de miedo a envejecer, de miedo a la decadencia personal, y porque sigue agarrado a sí mismo como única posibilidad. La mujer, en cambio, es una señora de muchísimo dinero, de una alta, pero muy frágil desde el punto de vista de las relaciones. Necesita la relación con personas que la necesiten a ella, ¿no? Y es un tipo humano completamente antitético, ¿no? Y luego los jóvenes, que son el ahijado de él, superan ese miedo de solucionar el conflicto entre el yo y el nosotros, o el amor solo a través de una pareja mediante la solidaridad, ¿no? Que es la militancia en ONGs, la lucha contra la globalización, etcétera, etcétera. Usted alguna vez dijo que Pepe Carballo fue cambiando a lo largo de los años, que ahora es más humano, más comprensivo, etcétera. ¿A usted le ha pasado lo mismo? Pues esta es una novela profundamente humana, pienso. Sí. Yo era bastante humano hace años, incluso cuando era adolescente era bastante humano y nunca ha sido tan fuerte ni tan guapo como Carballo, ¿no? Pero hay un cambio en su literatura, por lo menos Carballo, yo lo percibo en esta última novela. Bueno, yo he publicado otras como Galíndez o como El Estrangulador o El Pianista, que no tienen mucho que ver con la serie de Carballo. El problema de Carballo... El Pianista cuenta su vida en la infancia, ¿cierto? Yo no lo tengo, yo no lo he conseguido. El primer capítulo es la historia de un barrio popular barcelonés, de lo que se llamaba el barrio chino en aquella época, tal como yo la viví de niño, y forma parte, es el segundo capítulo de la novela del Pianista, ¿no? El caso de Carballo es que es uno de esos personajes que, como tiene una trayectoria, tiene también una biología, ¿no? Cuando tú lees una novela de Maigret de los años 30 y una novela de Maigret de los 70, prácticamente estás ante la misma persona. En cambio, no es lo mismo el Carballo de una novela de los años 70 que el Carballo de una novela como ahora. Se ha hecho mayor, frágil, se ha hecho frágil, ¿no? Se ha hecho frágil. Ahora recibe más puñetazos que los que da, ¿no? ¿Y a usted le ha pasado lo mismo? En cierto sentido a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Que llega un momento en que apenas puedes pegar, en el sentido metafórico de la expresión, y en cambio te pueden pegar bastante, por la propia fragilidad psicológica, la propia sensación de catástrofe que te asalta con la edad, pensando que hay una estafa ahí biológica importante, y claro, como todo ser humano, esta situación también la vivo, ¿no? Y todo eso está en este libro, sí, todo eso está. Hay algunos miedos vitales y personales trasladados. Nos vamos al corte y hacemos el último bloque con nuestra sección de preguntas frívolas, que generalmente no lo son tanto. Ya volvemos.
Bueno, siguiendo como modelo el cuestionario que alguna vez contestó Marcel Proust y del que se han hecho infinidad de versiones, entre ellas las de Bernard Pivot, las de James Lipton, nos atrevemos otra vez a hacer nuestra sección de preguntas frívolas que generalmente no lo son tanto. A ver, Manuel, ¿cuál es el principal rasgo de su carácter? Vamos a llamarla la doble conciencia. Doble conciencia. ¿Puede explicar un poquito eso? Que hay gente muy inmediata, que expresa inmediatamente lo que siente ante una provocación, y otra gente que esto lo metaboliza, lo digiere y luego reacciona, ¿no? ¿Cuál es la cualidad que prefiere en un hombre? Que no sea prepotente. ¿Y en una mujer? Es decir, en una mujer en general, yo creo que sinceramente el hombre siempre exige que sea como una madre, ¿no? A ratos vestida y a ratos desnuda. ¿Qué es lo que más aprecia en sus amigos? En mis amigos, que no me telefoneen demasiado. ¿Cuál es su principal defecto? Una cierta dificultad para la comunicación. ¿Cuál es su ocupación favorita? Ver partidos de fútbol por la televisión. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Ese no se puede tener una idea de la felicidad. La idea de la felicidad es ser total sin hacer nada, ¿no? Que es lo que te ha prometido que te ocurrirá en el cielo, ¿no? Lo que ocurre es que ante la amenaza de que cuando llegues al cielo te encuentres una cantidad de gentuza extraordinaria, que seguro que ya tienen ganado un sitio allí, es mucho mejor no ambicionar esto, ¿no? ¿Cuál sería su mayor desgracia? El perder es decir, la autonomía física, ¿no? Es decir, la decadencia física hasta el punto de depender de los otros. ¿Cómo querría ser? Como soy ya, lo he conseguido gracias a las literaturas. Una vez me lo preguntó la Liberación, y eso de que quería ser alto, rico y guapo. ¿En qué país desearía vivir? Un país concreto. En mi ciudad, Barcelona, me parece bien porque es una ciudad imaginaria, ¿no? Como todas las ciudades en las que has construido tu propia imaginación, en las que has educado tus actos reflejos, has aprendido a responder a los estímulos. Esas ciudades no existen, de hecho, ¿no? Pero se parecen al lugar donde estás, en este caso sería Barcelona. ¿Siempre vivió en Barcelona o vivió en algunos periodos? Bueno, he vivido en Madrid un tiempo, luego en la cárcel un tiempo, pero siempre he retornado a Barcelona. ¿Qué color prefiere? El azul, pero muy especial, el azul que antes usaba la Columbia Broadcasting, que era es una productora de cine norteamericana. Yo recuerdo en el cine de infancia en Technicolor un azul extraordinario que jamás he vuelto a ver, ¿no? ¿Qué flor prefiere? Vamos a ver. Pues si he de ser sincero, prefiero los claveles. ¿Qué pájaro prefiere? Los gorriones. ¿Cuáles son sus autores favoritos en prosa? Es que eso es muy difícil de contestar, ¿no? Porque es que es muy difícil, porque le daría de una parte a autores como Carson McCullers, que es una cuentista, novelista que me impresionó cuando la leí, y por otra parte un tipo de autor de novela filosófica como Camus o como en cierto Camus pondría como un autor que me gustaba, o los centroeuropeos, ¿no? Por ejemplo. Rod, Musil o Dolphin, el autor de Alexander Platt. ¿Cuáles son sus poetas preferidos? Bueno, en la tradición de la poesía española estaría Quevedo y luego ya acercándose con el tiempo Cernuda. Cernuda es del 27, el poeta que yo elegiría, y de la posguerra Jaime Gil de Viedma. En cuanto a los poetas que no sean españoles, para mí ha sido me causó un gran impacto Eliot, a pesar de las notables distancias ideológicas y de todo tipo, ¿no? Y un cierto Pavese, el Pavese aplicado a la poesía narrativa, que creo que es el que mejor ha solucionado ese problema de cómo escribir poesía narrativa. ¿Cuáles son sus héroes de ficción preferidos? Héroes de ficción, El hombre enmascarado, que no sé cómo se llamó aquí en Argentina, era
una serie que se divulgó por todo el mundo, de un hombre que va siempre enmascarado, lleva un anillo que es como un talismán, y fue un éxito como cómic durante generaciones y generaciones. El cómic le interesa muchísimo. Sí, lo ha introducido en sus novelas, ¿no es cierto? Sí, porque por la parte... Somos quizá la primera promoción en la cual tienen impacto real los medios de comunicación de masas, ¿no? Claro. Hasta yo recuerdo polémicas con Carlos Barral o autores mayores que yo, porque para ellos la influencia del cine o la influencia de la canción había sido menor. Claro. En cambio nosotros somos la primera promoción educada a través de la radio, más tarde de la televisión, y eso se ha de notar, ¿no? Seguro. ¿Cuáles son sus compositores preferidos? Bueno, me gustan mucho en general los románticos, ¿no? Los románticos y luego me gusta, por ejemplo, un postromántico como Mahler, que es una prolongación. Y como curiosidad lo escucho casi todo, ¿no? Pero a la hora de escoger en función de la inmediatez como receptor, me inclinaría por esos autores. ¿Y cuáles son sus pintores preferidos? A partir de Goya, la evolución que significa la deconstrucción, es decir, la autodeconstrucción del discurso realista, ¿no? Que se inicia en buena parte en Goya y que termina con este intento de pintura geométrica que sería el abstracto. ¿Qué detesta más que nada? La chulería, ¿no? ¿A qué personajes históricos detesta? Bueno, eso habría que ir renovándolos con el tiempo, ¿no? Yo tengo Hay una larga lista. Sí, pero yo tengo una fijación, lógicamente, que es Franco, y luego claro. Este señor que está, ese Bush Jr., y el padre tampoco era demasiado de fiar, ¿no? ¿Qué don natural querría tener ante todo? ¿Qué don natural que sea? Bueno, pues por ejemplo, pues todo de lo que carezco, es decir, tener el pelo, el ser un poco más alto, el sentirme más seguro de mí mismo, es decir, todo eso lógicamente es lo que estás no constantemente, a partir de cierta edad no te importa, pero pensando, ¿por qué no te han ayudado un poco más, no? ¿Por qué no te acercas más al modelo de Richard Gere, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le hace llorar? Pues cosas de lo más diverso, pero por ejemplo toda evocación de la guerra civil y de la posguerra me pone haciendo, y recuerdo que yo pensaba que estaba curado de eso, y hace poco vi una película que se llama Soldados de Salamina, basada en una novela de mucho éxito en España, que narra un hecho de la guerra civil, y tampoco es que la película sea muy comprometida y muy decididamente partidaria de una cosa u otra, pero la simple aparición de lo que significó la derrota y cómo recibí el eco de esa derrota en mí mismo, me conmueve de una manera especial, ¿no? De hecho, yo escribí una novela pianista porque una vez vi a un viejo pianista de 70 años, 80, entonces, cuando estaba empezando a morirse Franco, en un local donde empezaron a autorizar travestis, que este hombre tocaba al piano las coplas que cantaban los travestis, y cuando tenía un momento de descanso empezaba a interpretar una música delicadísima que era de Monpou, que era un compositor de vanguardia en los años 30. Y yo pensé, este hombre, ¿por qué está aquí acompañando travestis que cantan las coplas de la campanera y todo eso? Y en cambio lo que quisiera tocar es lo otro. Y era la historia de un pianista arruinado por la guerra civil, ¿no? Que perdió la guerra, estuvo en la cárcel, perdió la carrera, etc. La última, ¿cómo le gustaría morir? ¿Cómo me gustaría? Vamos, me gustaría morir sin dramatismos, ¿no? Sin teatralidad, ¿no? O sea, de no darte cuenta, si me ha muerto durmiendo, ¿no? Me encantaría que fuera eso. En cambio, me molesta mucho el no ver el entierro, ¿no? ¿Perdérselo? Yo casi si alguien se atreviera a promocionarlo, filmaría un posible entierro mío para poderlo ver antes de que se realice, ¿no? Sería un gusto, que no se va a poder. Luego otro problema es, después de muerto, no saber qué ha hecho el Barça, qué ha hecho mi equipo de fútbol, ¿no? Hubo un jugador muy célebre en la historia del Barça que se llama Samitier, que se hizo enterrar en un cementerio que está al lado del campo de fútbol, porque dijo que así los domingos, por el ruido de la gente, sabría que habría acabado el partido.
La verdad que me da la sensación de que lo que no le gustaría es morirse, que muchas ganas de morir no tiene. Ahora no tengo ninguna ganas de morir, pero quiero decir que como es un hecho asimilado, lo que más que aterrarme la muerte, como a tanta gente, me aterra la decadencia, ¿no? Me aterra la sensación de que no te vales por ti mismo. Ese momento ya es para mí de mejor morir. Mejor morir. Muchísimas gracias por haber venido, Manuel Vázquez Montalbán. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y que pasen una buena semana.